Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto y hoy exploraremos la parasha Behalot Ha, caminando bajo la luz y la guía del Eterno. Vamos allá. Behalot Ha significa cuando hagas subir o cuando enciendas las lámparas y abarca desde Números capítulo 8 versículo 1 hasta el capítulo 12 versículo 16. En esta parashá encontramos la instrucción sobre el encendido de la menorá, la consagración de los levitas, la Pascua secundaria para los impuros, la nube y el fuego que guiaban al pueblo, las trompetas de plata, la partida del Sinaí, las quejas por el maná, el agotamiento de Moisés, los 70 ancianos, el episodio de Eldad y Medad y la murmuración de Miriam y Aarón. Detrás de cada episodio late la misma pregunta. ¿Estamos dispuestos a caminar bajo la dirección del Eterno, aun cuando el camino se pone difícil? Behalot Ha nos confronta con nuestra tendencia a querer volver a Egipto cuando el desierto aprieta y nos llama a confiar en aquel que va delante de nosotros como nube y como fuego. Es una parashá que nos habla directamente del corazón, porque todos hemos estado en ese lugar donde el camino se siente largo, la provisión parece insuficiente y la tentación de mirar atrás se vuelve muy real. Números capítulo 8, entre los versos 2 y 3. Tenemos que Aarón enciende las lámparas de la menorá, de modo que iluminen hacia adelante, no hacia atrás ni hacia los lados. La dirección de la luz importa. Dios no nos llama a iluminar nuestro pasado, sino el camino que tenemos por delante. La menorá no era un adorno del tabernáculo, era una declaración teológica. La luz de Dios siempre apunta hacia el avance, hacia lo que Él está construyendo, no hacia lo que ya quedó atrás. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yeshua declara en Juan 8:12 que Él es la luz del mundo y que quien le sigue no andará en tinieblas. Mateo 5:14 nos dice que nosotros también somos luz del mundo, llamados a brillar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Seguir a Yeshua es dejar que su luz ilumine cada paso, cada decisión, cada nuevo día. La pregunta no es si tenemos luz, sino hacia dónde la estamos dirigiendo. Entre los versos 5 al 22, los levitas son purificados, presentados como ofrenda viva ante el Eterno y apartados para el servicio del tabernáculo. No eran perfectos, pero fueron separados y preparados. Dios no busca a los que ya están listos, Él prepara a los que se rinden. El proceso de purificación de los levitas incluía ser rociados con agua, afeitarse todo el cuerpo y lavar sus vestidos. Era un proceso visible, concreto, que costaba algo. La consagración genuina siempre cuesta algo. Isaías capítulo 6, entre los versos 6 a 8, muestra a Isaías siendo purificado con una brasa antes de ser enviado. Solo después de la purificación vino el llamado. ¿A quién enviaré? Y solo entonces él pudo responder, heme aquí, envíame a mí. Hebreos capítulo 7, entre los versos 26 y 27, revela que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, santo, sin mancha, separado de los pecadores, que se ofreció a sí mismo de una vez y para siempre. Él es tanto el sacerdote como la ofrenda. La consagración no es un evento, es una postura permanente del corazón. No es algo que hacemos una sola vez, es una orientación de toda nuestra vida hacia el eterno. Números capítulo 9, entre los versos 6 al 11, algunos hombres quedaron impuros por haber tocado un cadáver y no pudieron guardar la Pascua en su tiempo. No se resignaron ni se alejaron, clamaron a Moisés y Dios estableció una segunda oportunidad un mes después. Dios legisla la misericordia. Quien genuinamente quiera acercarse encuentra una puerta abierta. Lo que llama la atención de estos hombres no es su impureza, sino su deseo de no perderse la Pascua. Esta hambre por la presencia de Dios es lo que el Eterno honra. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 declara que la misericordia del Eterno son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Yeshua es la Pascua perfecta
y su sacrificio no tiene fecha de vencimiento. Hebreos capítulo 9, versículo 12, enseña que Él entró una sola vez en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. No hay impureza tan grande que su sangre no pueda limpiar, ni distancia tan larga que su gracia no pueda alcanzar. Nunca es demasiado tarde para volver al Padre. Si hoy sientes que perdiste tu momento, recuerda, el Dios de la segunda Pascua sigue siendo el mismo. Números capítulo 9, entre los versos 15 y 23. La nube cubría el tabernáculo de día y el fuego de noche. Israel acampaba cuando la nube se posaba y marchaba cuando se levantaba, sin importar la hora ni la distancia recorrida. No había agenda propia, no había planes de viajes trazados con anticipación. El ritmo de la vida del pueblo era el ritmo de Dios, y eso requería una disposición constante a cambiar de planes. Esto es profundamente contracultural. Vivimos en una época que celebra la autonomía, la planificación y el control, pero el pueblo de Dios está llamado a una vida de disponibilidad, no de comodidad. Salmo 33:8 promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yeshua envía al Espíritu Santo precisamente para esto. Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Hoy la nube no está sobre el tabernáculo físico, está en el interior de cada creyente. Rendirse a su dirección no es perder el control, es encontrar el camino correcto. La obediencia a la nube es siempre más segura que el mejor plan humano. Números capítulo 10, versos 9 y 10. Las trompetas de plata tenían un uso doble: convocar al pueblo en tiempos de guerra y en tiempos de celebración y ofrenda. El mismo instrumento servía tanto para la batalla como para la fiesta. Esto no es una contradicción, es una descripción precisa de la vida del creyente, que en ocasiones está en medio de una guerra espiritual y en otras está celebrando la bondad de Dios, y muchas veces ambas cosas al mismo tiempo. Las trompetas también servían para que el Eterno se acordara del pueblo delante de él, no porque Dios olvide, sino porque el sonido de la trompeta era un acto de fe, una declaración de que Israel reconocía depender de su ayuda. Eclesiastés capítulo 3, entre los versos 1 al 4, nos recuerda que hay tiempo para todo bajo el cielo: tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de llorar, tiempo de reír. Pablo, en la carta a los filipenses, escribe en el capítulo 4, entre los versos 11 y 12, que aprendió a contentarse en toda situación, en la abundancia y en la necesidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, declara que Dios nos lleva siempre de triunfo en Yeshua, el Mesías. Saber en qué temporada estamos es parte de la sabiduría que el Eterno quiere darnos, y en ambas temporadas Él es suficiente. Números capítulo 11, versículos 1 al 3. Antes de la queja por el maná hubo un fuego. El pueblo se quejó, el fuego del Eterno ardió en los extremos del campamento. Moisés intercedió y el fuego se apagó. Este episodio en Taberá es una advertencia que el texto registra brevemente, pero con mucho peso. La murmuración no es un pecado menor, es una declaración de desconfianza en el carácter de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 nos exhorta a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Yeshua en el desierto, en su tentación, nunca murmuró. Mateo 4, 1 al 11 muestra que ante cada carencia respondió con la palabra, no con queja. La intercesión de Moisés apagó el fuego en Taberá. Hoy Yeshua vive para interceder por nosotros. La carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La gratitud es el antídoto contra la murmuración. Cultivarla es una decisión diaria.
Números capítulo 11, entre los versos 4 al 6. El pueblo mezcló llanto con nostalgia y comenzó a añorar las comidas de Egipto, despreciando el maná que Dios le proveía cada día. El problema no era el hambre, era la memoria selectiva. Recordaban los pepinos, los melones y los puerros de Egipto, pero habían olvidado los azotes, las cadenas y el llanto de sus hijos lanzados al Nilo. El pecado siempre romantiza el pasado y distorsiona el presente. Cuando miramos atrás con añoranza a lo que Dios ya nos sacó, estamos en el fondo cuestionando si valió la pena salir. Isaías 43, 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Yeshua advierte en Lucas capítulo 9, verso 62, que nadie que mira atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Y en Juan capítulo 6, versículo 35, declara que Él es el pan de vida y que quien a Él viene nunca tendrá hambre. El maná era suficiente porque venía de Dios. Lo que el Eterno da cada día es suficiente, aunque no siempre sea lo que pedimos. En Números capítulo 11, entre los versos 16 y 17 y luego del 24 al 29, vemos a Moisés agotado por el tiempo de liderazgo. Dios no lo reprende, le da una solución. 70 ancianos sobre quienes descansa el mismo Espíritu. Y cuando Eldad y Medad profetizan en el campamento sin haber estado en la reunión, Josué pide que los detengan, pero Moisés responde con una de las frases más hermosas de la Torá: ojalá todo el pueblo del Eterno fuera profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés no tenía miedo de compartir la unción. Entendía que el espíritu de Dios no se agota cuando se distribuye. Al contrario, se multiplica. Esto anticipa lo que Dios prometió en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Es una promesa que comenzó a cumplirse en Pentecostés, cuando el Espíritu cayó sobre todos los reunidos en el aposento alto. La carta a los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 enseña que Dios dio dones al cuerpo precisamente para que todos funcionen, no para que uno solo cargue con todo. El sueño de Moisés era un pueblo entero lleno del Espíritu. En Yeshua, ese sueño se hizo realidad. El libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18, confirma que vivimos en la era del Espíritu derramado sobre toda carne. El liderazgo generoso que levanta a otros en lugar de acaparar la unción es siempre señal de madurez espiritual. Números capítulo 12, versos 1 al 15. Miriam y Aarón critican a Moisés. Y en la escritura subraya algo llamativo en medio del relato. Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. La humildad no se define a sí misma. Moisés no respondió, no se justificó, no contraatacó. Fue el Eterno quien salió en defensa de su siervo. Y a consecuencia para Miriam fue severa. Esto nos enseña algo importante. La crítica contra los ungidos de Dios no es un asunto menor, especialmente cuando nace de envidia disfrazada de celo espiritual. Miriam y Aarón usaron la esposa cusita como excusa, pero la raíz era otra. ¿Acaso no ha hablado el Eterno también por nosotros? Proverbios capítulo 15, verso 33, dice que antes de la honra está la humildad. Y Proverbios capítulo 16, versículo 18, advierte que antes del quebrantamiento está la soberbia. Yeshua, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, muestra que su humildad fue la puerta a su exaltación y que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Quien camina en verdadera humildad no necesita defenderse. El Eterno es su defensa y su vindicación llega en el momento preciso. La parashá Bejalojá nos enseña que Dios nos llama a ser luz que ilumina el camino hacia adelante. Nos consagra y nos prepara para su servicio a su tiempo.
Extiende misericordia al que genuinamente quiera acercarse. Guía cada paso con su presencia si estamos dispuestos a seguirle. Habla a cada temporada de nuestras vidas, en la batalla y en la celebración. Toma en serio la murmuración, pero también escucha la intercesión. Provee lo necesario para cada día, aunque no siempre sea lo que pedimos. Derrama su espíritu sobre todos, no solo sobre unos pocos escogidos. Y defiende la humildad, corrigiendo el orgullo disfrazado de celo. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es la menorá encendida. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es nuestro sumo sacerdote, consagrado y ofrecido de una vez y para siempre. Él es la Pascua que nunca caduca, la puerta siempre abierta para el que regresa. Él es la nube y el fuego que nos guía desde adentro por su espíritu. Él es quien intercede por nosotros cuando murmuramos y cuando caemos. Él es el pan de vida que satisface lo que ningún pepino de Egipto puede saciar. Él es quien derramó su espíritu sobre toda carne, cumpliendo el sueño de Moisés. Él es el siervo humilde por excelencia, exaltado por el Padre sobre todo nombre. Bejalojá nos recuerda que el desierto no es el destino, es el camino. Y ese camino se recorre mirando hacia adelante, siguiendo la nube del Eterno, apoyándonos unos a otros, guardando nuestra boca de la queja y confiando en que aquel que nos sacó de Egipto es fiel para llevarnos hasta el final. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con todos ustedes. Amén.